La sala estaba en silencio, pero no de paz. Cargaba con el peso del juicio, ese peso opresivo y asfixiante que oprimía el pecho de Liana como cadenas de hierro. Todas las miradas en la sala del consejo parecían atravesarla, diseccionando sus fracasos, sus defectos, la herida invisible de la que nadie la había librado. Le temblaban las manos, los dedos rozando la fría madera del banco bajo ella, intentando aferrarse a la tierra para resistir una marea de vergüenza que amenazaba con ahogarla por completo. La llamaron inútil, con voces tan tranquilas, tan definitivas, que las palabras dolieron más que cualquier grito. Infertile. Sin valor. Una carga. Cada sílaba se grabó en su corazón, dejando una herida invisible. Y, sin embargo, en los rincones más recónditos de aquel juicio, una chispa se negaba a extinguirse. Respiró hondo, dejando que el dolor de la injusticia agudizara su percepción. No se derrumbaría por completo, ni aquí, ni ahora. El líder del consejo alfa dio un paso al frente, con voz firme como la piedra, cada palabra deliberada y precisa como el filo de una espada. Liana, por el bien del clan, por la prosperidad de las futuras generaciones, eres intercambiada. Intercambiada. La palabra resonó en la cámara, fría y despiadada. Intercambiada como si fuera un objeto, una propiedad para desechar. Sintió un vuelco en el estómago, pero su cuerpo se negaba a ceder ante el peso de la sentencia. Se obligó a levantarse, cada paso hacia la puerta medido, deliberado, con una rebeldía que la oprimía como una armadura en la que aún no confiaba del todo. Los murmullos la seguían. Voces bajas, rebosantes de alivio, algunas de lástima, otras de desdén apenas disimulado. Sabía la verdad de sus palabras, que pensaban que les había fallado, que creían que no valía nada más allá de su capacidad de dar vida. Y sin embargo, incluso cuando los muros del consejo parecían cerrarse a su alrededor, Liana albergaba una llama secreta. Una convicción silenciosa e inquebrantable de que resistiría, de que su valor no lo dictaban ellos ni su vientre. El camino hacia su nueva vida era largo, serpenteando a través de bosques helados que susurraban con las voces de lobos invisibles. Apretaba con fuerza la bolsa con sus pocas pertenencias contra el pecho, sintiendo el peso del exilio oprimirla como una helada invernal. El camino no ofrecía calor ni consuelo, solo el gris infinito de la nieve y el viento helado que calaba hasta los huesos. Y, sin embargo, en esa desoladora soledad, surgió una extraña claridad. Era pequeña a sus ojos, débil y abandonada, pero no carecía de recursos. No carecía de fuerza. Su nuevo hogar se alzaba como una fortaleza en la distancia, sombrío e inhóspito. El humo se elevaba de las chimeneas hacia el cielo gris pizarra, pero no ofrecía ninguna promesa de calidez. Las puertas se cernían imponentes, centinelas silenciosas de una casa que no tenía intención de acogerla. Sintió su mirada incluso antes de que se abrieran, como si el aire temblara de juicio. Y cuando finalmente se abrieron, la realidad fue peor de lo que había imaginado. Miradas frías, palabras susurradas y manos que le ofrecían tareas sin amabilidad. Era una propiedad, una sombra entre sombras, una presencia indeseada en vidas que no tenían lugar para ella. Y sin embargo, en medio de las interminables tareas y quehaceres, se encontró observando la casa con minucioso detalle. La forma en que los niños reían a pesar de ella, los sutiles gestos de los sirvientes que no se atrevían a hablar, la silenciosa tensión en el ambiente que incluso ella podía sentir. Había un ritmo en sus vidas, un patrón, un mundo más allá de su sufrimiento inmediato. Y en esa observación, comenzó a cultivar su vida interior. Una chispa de imaginación, de estrategia, de una sutil resiliencia que nadie podía ver ni tocar. Por la noche, cuando la familia dormía, se permitía respirar. Sentir. Soñar. Los fríos suelos de piedra y las corrientes de aire no podían penetrar en los rincones de su mente, donde planeaba, donde albergaba esperanzas, donde alimentaba la pequeña y obstinada llama de la rebeldía. Era en esos momentos, a solas y en la intimidad, cuando Liana recordaba quién era en realidad. No un fracaso, no una carga, una superviviente. Y en algún lugar más allá de los muros de aquel sitio duro e inhóspito, sintió una presencia que no podía nombrar, un eco de poder, agudo y magnético. La rozó como el leve aleteo de unas alas, como la advertencia de una tormenta inminente. Un escalofrío le recorrió la espalda. Miedo, sí, pero también algo más. Algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Apoyó las palmas de las manos en la fría madera del alféizar de la ventana, mirando fijamente el oscuro bosque que se extendía más allá. La nieve brillaba bajo la luz de la luna, silenciosa e indiferente, y por primera vez desde la sala del consejo, se permitió un pensamiento que le habían prohibido. Tal vez este exilio no era el final.
Tal vez era el principio. El aullido de un lobo rasgó la noche, distante y lúgubre, pero a la vez cargado de una extraña autoridad. El corazón de Liana se aceleró, el sonido despertó en ella algo profundo e instintivo. Apoyó la frente en la ventana, escuchando, preguntándose, anhelando. En algún lugar allá afuera, oculto entre las sombras, en el corazón del bosque, existía una presencia que lo cambiaría todo. Una presencia que aún no podía ver, que aún no podía comprender, pero que no la dejaría indiferente. Y mientras el viento azotaba los árboles, trayendo consigo la promesa de peligro y de salvación por igual, Liana apretó los puños y susurró en la noche, con voz temblorosa pero firme. Resistar. No me doblegaré. Y un día, me verán tal como soy en realidad. El bosque pareció responder con un gruñido bajo y lejano, una advertencia, o tal vez un reconocimiento. No supo discernir cuál de las dos. Pero la chispa se había encendido, y nada en este mundo frío y cruel podría apagarla. Todavía no. Las puertas de la casa se cerraron tras Liana con un último y resonante golpe, y el mundo que conocía, o creía conocer, se desvaneció en el silencio. Permaneció un instante en el frío recibidor, sintiendo como el frío del suelo de piedra se filtraba a través de sus finos zapatos, y escuchó. No había bienvenida. Ningún calor reconfortante que mitigara el dolor de su exilio. Solo susurros. Murmullos bajos y cautelosos, tanto de los sirvientes como de la familia, como el viento que acaricia los bordes de una tormenta. Cada mirada que se posaba en ella parecía sopesar su valor, o mejor dicho, su falta de él. Era una propiedad, una carga, un estorbo, y la casa misma parecía reconocer la verdad en sus susurros. Las corrientes de aire se colaban por los rincones de las habitaciones, trayendo consigo el aroma a madera vieja, humo y metal frío. Apretó su bolso contra el pecho, sintiendo como el ligero peso de sus pocas pertenencias la anclaba a los frágiles restos de su vida. Los primeros días transcurrieron como una vorágine de trabajo. Fregaba suelos relucientes pero insensibles, pulía la plata que jamás reflejaba calor y acarreaba agua del pozo helado del exterior. Cada acción era observada, cada paso en falso anotado, y Liana aprendió rápidamente las silenciosas reglas de la supervivencia. Hablar poco, moverse con sigilo, doblarse sin quebrarse, incluso cuando su espíritu amenazaba con romperse. A la hora de comer, se sentaba apartada, una sombra al borde de la habitación, observando a los demás reír y comer como si fuera invisible. La familia susurraba entre sí, sin mirarla a los ojos. Sus palabras no eran crueles, exactamente, pero la lástima que contenían era más punzante que la ira. Lo sentía en la opresión del pecho, en el temblor de las manos al levantar la taza. Había sido exiliada por un defecto que nadie podía borrar, y esta casa era un recordatorio constante. Y, sin embargo, en medio del silencio, Liana descubrió pequeñas maneras de recuperar fragmentos de sí misma. En las cocinas, observaba la precisión de las manos del cocinero, fijándose en el ritmo del picado, el equilibrio de las especias, el cuidado en la presentación. Memorizaba cada paso, no solo para desempeñar mejor sus tareas, sino para encontrar un refugio en algo más allá del sufrimiento. Había una extraña poesía en la rutina, un consuelo en la repetición, y se aferró a ello como a un salvavidas. Cuando los niños jugaban cerca, sus risas rompían el silencio con una frágil luminosidad. Ella los observaba con atención, notando las pequeñas alegrías que llevaban consigo, el brillo de curiosidad en sus ojos, la aspereza y la avidez de sus manos por explorar. Anhelaba acercarse, sentir su energía, experimentar una sensación de pertenencia que nunca había tenido, pero se mantenía al margen, con cuidado de no traspasar los límites que le habían impuesto. La noche traía consigo un ritmo diferente. Se sentaba sola en la buhardilla que le habían asignado, con la luz de la luna filtrándose por el suelo de madera desnudo. Allí, se permitía respirar, pensar, soñar. Imaginaba bosques inexplorados, vientos que traían libertad en lugar de cadenas, y una vida donde su valía no se medía por las expectativas de los demás. Recorría con los dedos su propio reflejo en el pequeño espejo agrietado, viendo no solo la sombra que ellos llamaban insignificante, sino también el destello de fuerza, silenciosa pero inquebrantable. Fue en esos momentos cuando Liana comenzó a comprenderse mejor a sí misma. Era pequeña, sí, y estaba confinada, pero no estaba indefensa. El mundo la había rechazado, pero ella no se rechazaría a sí misma. Su mente trabajaba en silencio, buscando patrones, encontrando significado en los detalles más pequeños, descubriendo estrategias para sobrevivir en un hogar que no la necesitaba. Cada observación, cada pequeño acto de comprensión, se convertía en un escudo contra la soledad y los juicios susurrados. Y a veces,
Cuando el viento sacudía las contraventanas y el bosque de afuera parecía respirar con simpatía, sentía una presencia que no podía explicar. No era una persona, todavía no, sino la sensación de que algo superior la protegía. El bosque más allá de los muros parecía vivo, susurrando secretos que aún no comprendía. Era una advertencia suave, una promesa silenciosa, un atisbo de esperanza que no se atrevía a pronunciar en voz alta. Liana apoyó las palmas de las manos contra el frío cristal de la ventana, mientras sus ojos recorrían el perfil irregular de los árboles bajo la luna plateada. La noche era silenciosa, pero llena de movimiento, sombras que se entremezclaban, el roce de las hojas con el viento. Su corazón se estremeció con un anhelo que jamás se había permitido sentir. Un anhelo no solo de libertad, sino de reconocimiento, de que alguien la viera no como una imperfección, sino como una persona completa. Susurró en la oscuridad, con un sonido tembloroso pero firme. Estoy aquí. Soy más de lo que ven. Perduraré. Las sombras del exterior parecieron estremecerse en respuesta, transmitiendo un silencioso e inefable reconocimiento. Y en aquella oscuridad implacable, Liana comprendió que su exilio era solo el principio. El mundo podría haberla abandonado, podría haberla considerado inútil, pero más allá de esos muros le esperaba una vida que nadie tenía derecho a negarle. Y mientras el viento agitaba las ramas contra la ventana del ático, lo sintió, una leve presencia, un roce de poder, de algo que la observaba con atención. ¿Una advertencia? ¿Una promesa? No lo sabía. Pero si sabía esto, ya no se limitaba a sobrevivir. Estaba aprendiendo a existir, a ver, a resistir. Y en la quietud de su aislamiento, esa chispa de resiliencia, pequeña pero innegable, comenzó a crecer. La casa seguía fría e inhóspita. Los susurros continuaban y el mundo exterior mantenía su cruel indiferencia, pero Liana, silenciosa, cautelosa y resuelta, había comenzado a labrarse un lugar en las sombras. Un lugar donde nadie podría alcanzarla a menos que ella lo permitiera, y pronto descubriría que algunas fuerzas, poderosas e implacables, ya se agitaban para entrar en ese espacio. El bosque que se extendía más allá de la casa rebosaba de una vitalidad que los muros de piedra jamás podrían igualar. Las sombras se movían con determinación, el viento susurraba entre las ramas esqueléticas y cada sonido tenía un peso casi tangible. Liana se había acostumbrado al silencio dentro de la casa, pero la naturaleza salvaje hablaba un lenguaje que sentía en lo más profundo de su ser. Fue durante uno de sus viajes a regañadientes a buscar agua cuando lo percibió por primera vez, una presencia que le erizó el vello de la nuca y le aceleró el corazón como nunca antes. Al principio, pensó que solo era su imaginación. Un capricho del viento, el susurro de las hojas. Sin embargo, la sensación persistía. Algo, o alguien, la observaba. Siempre al borde de su visión, siempre lo suficientemente cerca como para provocarle inquietud, pero lo suficientemente lejos como para permanecer desconocido. Y entonces lo vio. Se erguía entre los árboles, alto e inquebrantable, una sombra envuelta en el crepúsculo. Su presencia dominaba el claro sin pronunciar palabra, un poder que parecía doblegar el aire a su alrededor. Liana se quedó paralizada, con el pecho oprimido, intentando conciliar el miedo con una extraña y magnética atracción que la cautivaba. Sus ojos, afilados, penetrantes, de una claridad asombrosa, se encontraron con los de ella a la distancia, y el mundo pareció contener la respiración. Quería retirarse, esconderse, desaparecer entre la nieve, pero sus pies permanecían clavados en el suelo. Algo en su mirada, no con crueldad ni juicio, sino con serena atención, la mantenía inmóvil. Era una mirada que despojaba a la casa de la hipocresía de los susurros, de las mentiras de su exilio, y la hacía sentir como si, por un instante, alguien la hubiera visto de verdad. Raylon no dio un paso al frente. No habló. Simplemente observó, un depredador y un guardián entrelazados en una sola figura inmóvil. El viento levantó mechones de su cabello y los rozó sobre su rostro, pero él no se inmutó. Ni una sola vez. Y en esa calma silenciosa, Liana sintió el primer destello de algo peligroso, esperanza. Su corazón la traicionó, latiéndole con fuerza contra las costillas, pero no solo por miedo. Era algo más, una atracción, un reconocimiento que no podía definir, una inquietud que nada tenía que ver con los duros juicios que había soportado. Había vivido en las sombras, invisible, inaudible, intocable, y sin embargo, allí estaba él. Una fuerza que trastocaba todo lo que creía saber de sí misma. Entonces, tan repentinamente como apareció, se giró y se adentró con silenciosa precisión entre los árboles, dejando tras de sí solo el eco de su presencia. Liana parpadeó,
El espacio que había ocupado ahora estaba vacío, pero su pulso seguía acelerado y sus sentidos agudizados. Algo en su interior le susurraba que volvería, que esto era solo el principio. Se ajustó el manto sobre los hombros, temblando, no de frío, sino por lo que había vislumbrado. Quienquiera que fuera, era diferente a cualquier persona que hubiera conocido. Fuerte. Peligroso. Y, sin embargo, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que la protegería, incluso antes de comprender el motivo. Al regresar, las paredes de la casa la envolvieron, opresivas y monótonas en comparación con la nítida claridad del bosque. Aún así, incluso allí, entre susurros desdeñosos y miradas penetrantes, conservaba el recuerdo de él. El Rey Alfa. Todavía no sabía su nombre, ni por qué había decidido aparecer, ni cuáles eran sus motivos, pero sentía los primeros atisbos de certeza. Su vida había cambiado. El mundo fuera de la casa, tan inalcanzable para ella, había comenzado a reconocerla. Y en los momentos de quietud, cuando el viento sacudía las contraventanas y la nieve brillaba plateada bajo la luz de la luna, lo imaginaba observándola, un guardián silencioso envuelto en sombras. Imaginaba cómo sería transitar por la vida bajo su mirada, no amenazada, sino vista. Y ese pensamiento, frágil y aterrador, encendió una nueva llama en su pecho. En algún lugar más allá de los muros, en el desierto que una vez solo susurró advertencias, una fuerza esperaba. Una que podía destruirla, o una que finalmente podía protegerla. Aún no sabía cuál, pero mientras presionaba su mano contra la ventana cubierta de escarcha y miraba fijamente el oscuro bosque, susurró suavemente, casi como para invocarlo. Las noches se habían vuelto más frías y el viento parecía más cortante, capaz de atravesar incluso el manto más grueso mientras Liana recorría los silenciosos pasillos de la casa. Había empezado a notar pequeños detalles, sutiles cambios en el mundo que la rodeaba, bandejas colocadas a salvo, puertas que parecían cerrarse antes de que las inclemencias del tiempo la alcanzaran, sombras que permanecían en los rincones más tiempo del debido. Al principio, pensó que su mente le jugaba malas pasadas, imaginando protección donde no la había. Pero pronto, la evidencia se volvió innegable. Fue durante una visita rutinaria al pozo helado en los límites de la propiedad que lo volvió a ver. Una figura alta y silenciosa, que la observaba desde el borde del bosque. No era amenazante, no exigía atención, pero su presencia era innegable. Raylan. Su presencia no exigía obediencia, pero llenaba el espacio con una autoridad silenciosa que ella sentía en el pecho, al ritmo constante de su propio corazón. La primera vez que sus miradas se cruzaron tras aquel primer encuentro, Liana sintió un escalofrío de reconocimiento, como si una fibra sensible resonara en lo más profundo de su ser. Quiso darse la vuelta, huir, refugiarse en la seguridad de la casa, pero no pudo. Había algo magnético en su mirada serena, algo que prometía protección sin intromisión, atención sin expectativas. Y aunque el miedo y la admiración se mezclaban, no pudo negar la atracción. Pasaron semanas en esta danza silenciosa e implícita. Raylan aparecía cuando menos lo esperaba, siempre en la periferia, siempre lo justo para ser notado, nunca lo suficiente como para abrumar. Hubo un momento en que un sirviente, descuidado y de lengua afilada, dejó escapar un comentario cruel con la intención de herirla. Liana sintió un nudo en el estómago, la vergüenza ascendiendo como humo, cuando una sombra la cubrió. Una mano se posó brevemente sobre su hombro, firme, pero no agresiva, y la voz que la había ofendido vaciló y se apagó. Raylan no habló. No la reprendió. Su sola presencia imponía autoridad, y Liana sintió florecer una calidez donde antes había miedo, un consuelo pequeño pero innegable. Empezó a notar ciertos patrones. Cómo se movía silenciosamente por los límites de la propiedad, siempre observando, siempre atento. Como el peligro, sutil o manifiesto, parecía disiparse antes de poder alcanzarla. Era una intimidad tácita, una promesa tejida en miradas y movimientos más que en palabras. Y, sin embargo, con cada gesto protector, por pequeño que fuera, Liana sentía algo que jamás se había permitido sentir, confianza. Por la noche, al regresar a su habitación del ático, se sentaba junto a la ventana y contemplaba el oscuro bosque, intentando comprenderlo. ¿Quién era ese Rey Alfa? Esa sombra que permanecía tan cerca y a la vez tan lejos. Lo imaginaba caminando en silencio entre los árboles, escuchando, esperando, y sentía una opresión en el pecho, no por miedo, sino por una extraña y electrizante anticipación. También durante el día se sorprendía pensando en él. Una mirada desde la ventana, una silueta fugaz en la nieve, y su pulso se aceleraba, sus sentidos se agudizaban. Había poder en él, innegable y arrollador, pero estaba temperado por la contención, por una regla tácita.
No dominaría su mundo, solo lo protegería. Era una llama en la oscuridad, feroz pero controlada, peligrosa pero protectora. Y ella no sabía si temer a ese fuego o anhelarlo. Una tarde, mientras el viento gemía entre los aleros, salió sigilosamente a recoger leña, con las manos entumecidas y rígidas, y lo encontró esperándola. Esta vez no en las sombras, sino más cerca, a solo unos pasos. Su presencia no la sobresaltó, ya se había acostumbrado a la atracción que ejercía incluso en silencio. Sin embargo, se le cortó la respiración y le temblaron los dedos al sostener los troncos contra el pecho. «No deberías cargar tanto sola», murmuró su voz, baja y suave, como un trueno lejano. No era una pregunta. Era una afirmación, un escudo, una advertencia envuelta en calidez. Liana alzó la vista y vio una leve ternura en su mirada, un reconocimiento de su lucha, su resistencia, su fortaleza. Tragó saliva, con las palabras atascadas en la garganta, y asintió. Se acercó, moviéndose con la silenciosa gracia de un depredador, y apartó algunos troncos de sus brazos sin decir palabra. El contacto fue breve, casi casual, pero dejó una persistente sensación de calor. El pecho de Liana se oprimió. Una mezcla de miedo, gratitud y algo mucho más esquivo recorrió sus venas. Retrocedió, desapareciendo entre las sombras, y el mundo pareció vacío en su ausencia. Esa noche, sentada junto a la ventana, con el fuego de la chimenea proyectando largas sombras sobre su rostro, se dejó llevar por los primeros atisbos de algo que había negado durante mucho tiempo. El mundo podía ser cruel, insensible, indiferente, pero allí, en la quietud de la oscuridad, había encontrado una chispa. Una presencia que la protegía. Una fuerza que, aunque distante, ya la hacía sentir más segura que en años. Apoyó las palmas de las manos en el frío cristal y susurró, casi para sí misma: «¿Quién eres, en realidad?». El viento respondió con un susurro entre las ramas, un sonido que no era ni advertencia ni consuelo, sino algo intermedio. Y al volverse hacia las sombras de su pequeña y solitaria habitación, comprendió que el primer hilo de confianza se había tejido silenciosamente, de forma invisible, alrededor de su corazón. Más allá de los muros, en el bosque oscuro y profundo, una presencia permanecía, paciente, vigilante, protectora. Y en esa quietud, Liana comprendió algo que aún no podía nombrar. Su exilio había terminado, de maneras que nadie podía ver, y una vida que jamás se había atrevido a imaginar comenzaba a agitarse justo más allá de las sombras. El viento se había calmado hasta convertirse en un suave susurro, trayendo consigo el tenue aroma a pino y nieve al pequeño claro donde Liana se encontraba vagando. Se había escabullido de las tareas domésticas, atraída por un hilo invisible, por una necesidad que no podía definir. El mundo más allá de los muros se sentía vivo, eléctrico y, a la vez, peligroso. Cada crujido de las hojas, cada sombra que se movía en el rabillo del ojo le recordaba que seguía sola, que seguía vulnerable. Pero siguió adelante, con la curiosidad más fuerte que el miedo. Y entonces ella lo vio. Raelan permanecía de pie entre los árboles, silencioso e inmóvil, como si la hubiera estado esperando todo el tiempo. Pero esta vez, no había ninguna postura de observación oculta, ninguna distancia que pretendiera intimidar o proteger. Simplemente existía, apoyado ligeramente contra un tronco nudoso, el bosque enmarcándolo como un cuadro oscuro que cobraba vida. La nieve bajo sus botas permanecía intacta, como si la tierra misma hubiera contenido la respiración esperándolo. Sintió una opresión en el pecho. El miedo se mezclaba con la fascinación, la familiar sensación de anticipación recorría sus venas. Y sin embargo, cuando sus miradas se cruzaron, vio algo que no había visto antes, algo más allá de la serena autoridad, más allá del poder letal que emanaba de él como el calor. Vio un atisbo de cansancio, de soledad, de una carga que llevaba en silencio y a solas. «No pensé que te aventurarías tan lejos», dijo con voz baja y suave, como la oscura corriente de un río bajo el hielo. No había acusación ni orden, solo observación, curiosidad y algo casi tierno. Liana tragó saliva. Había practicado mantener la distancia, contener sus miedos y esperanzas, pero algo en ese momento exigía honestidad. «Yo no podía quedarme dentro», admitió en voz baja. Le temblaba la voz, pero mantuvo la mirada fija. «Es asfixiante». Asintió levemente una vez y se acercó, aunque sin imponerse, sin cerrar completamente el espacio. «Lo entiendo», dijo casi en un susurro, y por primera vez, ella percibió el peso de sus palabras. No el peso de la autoridad ni del dominio, sino el de la responsabilidad, el de un hombre agobiado por las expectativas y la soledad. Caminaban juntos, aunque en silencio, por el estrecho sendero donde la nieve crujía suavemente bajo sus botas.
El mundo a su alrededor parecía encogerse, dejando solo el bosque y la tenue conexión que se formaba entre ellos. La presencia de Raelan era una paradoja, intimidante y gentil, fiera y protectora. Lyanna sentía que su corazón latía al ritmo sutil de sus pasos, y una conciencia floreció en su interior. Aquel hombre, tan formidable en todos los sentidos, también podía ser un reflejo de su propia fuerza interior. «¿Por qué me cuidas?», preguntó tras un largo silencio. La pregunta se le escapó antes de poder detenerla. Se le hizo un nudo en la garganta, la vulnerabilidad se palpaba en su voz. Raelan hizo una pausa, volviéndose finalmente para mirarla de frente. Su mirada se suavizó, solo por un instante, y algo tácito se transmitió entre ellos, un reconocimiento de la soledad, de la lucha, de la silenciosa resistencia. «Porque te veo», dijo simplemente. No la sombra a la que llaman inútil, no la carga que intercambiaron. «To resist». Aquellas palabras la impactaron como fuego en la nieve. Nadie la había mirado así jamás, ni el consejo, ni la familia, nadie. Ser vista de verdad, era a la vez aterradora y estimulante. Bajó la mirada, sin saber cómo responder, y cuando volvió a mirarlo, él había dado un paso más cerca. La distancia entre ellos se había reducido, pero seguía siendo respetuosa. «Yo», comenzó, pero sus palabras flaquearon. ¿Qué podía decirle a un hombre que cargaba con el peso de un reino en silencio y aún así se fijaba en ella con tanta atención? Se limitó a asentir, sintiendo una pequeña chispa de confianza en su interior. Raelan la observó, con los ojos ligeramente entrecerrados, como si sopesara cada pensamiento y emoción que se reflejaba en su rostro. «No eres como las demás», murmuró, y esas palabras la envolvieron como un manto que la protegía del frío. «Y no dejaré que te destruyan». Un escalofrío le recorrió la espalda, no por la nieve ni por el miedo, sino por la gravedad de su promesa. Sintió como el hilo invisible que los unía se estrechaba, sutil pero innegable, uniéndolos de una forma que ni las palabras ni la distancia podrían romper. Por primera vez, Lyanna se permitió mirar más allá de la supervivencia, más allá de la resistencia. Se permitió imaginar un espacio donde pudiera estar a salvo, donde pudiera ser reconocida, donde incluso pudiera ser elegida. Y por primera vez desde que el consejo la había abandonado, sintió que una frágil y aterradora esperanza echaba raíces. Las sombras se alargaron al ocultarse el sol tras los picos lejanos, y Raelan finalmente se dio la vuelta para marcharse, fundiéndose de nuevo en el abrazo del bosque con la misma discreción con la que había aparecido. Lyanna lo observó partir, con el corazón latiendo con fuerza, consciente del vacío que dejaba atrás y, a la vez, extasiada por el vínculo que se había forjado. Se llevó una mano al pecho, sintiendo los rápidos latidos de su corazón, y susurró al frío aire de la noche: «No sé quién eres, pero creo que no te tengo miedo». El bosque respondió con el suave susurro del viento entre los pinos, trayendo consigo la promesa tácita de más comprensión, más peligro, más verdad. Y en la quietud de aquel día que se desvanecía, Lyanna comprendió que el hombre que había vislumbrado entre las sombras guardaba sus propios secretos, y quizás, con el tiempo, ella los descubriría. O quizás, el bosque, y el alfa que se movía en él, la descubrirían primero. En cualquier caso, el equilibrio de su mundo había cambiado y nada volvería a ser igual. Los días se acortaban y, con ellos, las sombras en la casa se hacían más profundas. Lyanna realizaba sus tareas con la mayor discreción posible, pero sentía las miradas sobre ella, vigilantes, escrutadoras, calculadoras. Los sirvientes susurraban en voz baja, con un tono de sospecha, celos y una cruel satisfacción ante su constante lucha. Mantenía la cabeza baja, las manos ocupadas, pero incluso en el ritmo monótono de barrer el suelo y acarrear agua, la tensión le recorría la piel como una descarga eléctrica. Una tarde, mientras llevaba una cesta de leña por el patio helado, lo sintió, una inconfundible sensación de que alguien se acercaba con intención. Se le cortó la respiración. Se puso rígida, la cesta temblando en sus brazos. Y entonces lo vio, deslizándose entre las sombras, silencioso como un espectro, moviéndose con una precisión que le oprimió el pecho. «Raelan, no deberías estar aquí sola», murmuró, con voz baja pero firme. No era una pregunta, era una advertencia, un escudo y una promesa a la vez. Su presencia la envolvió como la luz del sol entre las nubes oscuras, y el miedo que se había enroscado en su pecho se disipó un poco, pero no del todo. El peligro aún persistía, palpable y real. Antes de que pudiera responder, una figura emergió de la esquina del patio. Uno de los tiranos menores de la casa, un hombre que disfrutaba cruelmente recordándole su condición de inútil. Su mueca era afilada, sus intenciones claras.
Llevando leña para el entretenimiento del alfa, se burló. Quizás te vuelva a intercambiar cuando se canse de tu insuficiencia. A Lyanna se le revolvió el estómago, la vergüenza y el miedo se mezclaron en un nudo amargo. Pero no retrocedió. Había aprendido a ser pequeña, silenciosa, invisible, pero no del todo. Ya no. Alzó la vista, con el corazón latiéndole con fuerza, y se encontró con la mirada de Raelan. Era firme, inquebrantable, peligrosa. Y en ese instante, supo que ya no estaba sola. Raelan dio un paso al frente, y el aire pareció cambiar a su alrededor. El hombre vaciló, un destello de inquietud cruzó su rostro mientras la presencia del alfa envolvía el patio como una fuerza tangible. Déjala, dijo Raelan con voz tranquila pero letal. Nadie en la casa lo había oído hablar así jamás. Ni a los sirvientes, ni a sus iguales, y mucho menos a quienes buscaban hacerle daño a otro. El hombre vaciló, sopesando el riesgo frente al fuego en los ojos de Raelan, y luego, murmurando una maldición, retrocedió. Lyanna sintió que la tensión en sus hombros se disipaba, aunque su pulso seguía acelerado, resonando con el silencioso tamborileo de sus instintos de supervivencia. Tú, comenzó, con las palabras atascadas en la garganta, no tenías por qué. La mirada de Raelan se suavizó lo suficiente como para esbozar una leve sonrisa, y negó con la cabeza. Lo hice, dijo simplemente. No son ellos quienes pueden doblegarte. El peso de sus palabras la envolvió como un calor reconfortante contra el frío. Había soportado tanto, vergüenza, exilio, crueldad, y, sin embargo, por primera vez, sintió una promesa tácita, que no lo sufriría sola. Ya no más. Pero el respiro duró poco. Esa misma noche, escuchó conversaciones en voz baja en los aposentos del servicio. La casa aún no había terminado con ella. Susurraban sobre intrigas, sobre cómo humillarla, aislarla, poner a prueba su resistencia. El pánico se apoderó de ella, pero junto a él surgió una nueva emoción, determinación. No la tomarían desprevenida. No se dejaría doblegar por quienes pretendían hacerla pasar por débil. Y Raelan estaba allí, siempre presente. No con palabras ni grandes gestos, sino con acciones sutiles. Una presencia silenciosa junto a la ventana, una sombra que se cernía cerca del patio, una mano invisible pero palpable que la protegía. Cada intervención, por pequeña que fuera, fortalecía un frágil vínculo de confianza. Y cada vez que aparecía, Lyanna sentía como la chispa de la esperanza se convertía en algo más brillante, más intenso. Esa noche, mientras la nieve caía silenciosamente contra la ventana, Lyanna se sentó con la espalda apoyada en la pared fría y se dejó llevar por sus sensaciones. Miedo, sí, pero también valentía. El hogar y el mundo exterior eran duros, implacables, crueles, pero no estaba sola. No era invisible. No estaba sola. Más allá de la oscuridad del patio, la presencia de Raelan se sentía como un latido, firme y constante. Y en el silencio, cuando el viento traía el lejano aullido de los lobos entre los árboles, Lyanna comprendió algo que no se había atrevido a creer antes. Tal vez la mera supervivencia ya no era suficiente. Tal vez podía aspirar a algo más. Una vida más allá del exilio, más allá de las sombras, más allá de la crueldad. Y tal vez, solo tal vez, el mismísimo Rey Alfa no dejaría que esa esperanza se desvaneciera. La luna pendía sobre el bosque, plateada e inmóvil, proyectando un tenue resplandor sobre el patio cubierto de nieve. Lyanna avanzaba con cuidado en el silencio, su aliento empañando el aire frío, llevando un manojo de hierbas que había recogido al borde de los árboles. La noche era silenciosa, salvo por el suave crujido de sus botas contra la tierra helada, y sin embargo, no estaba sola. Raelan emergió de las sombras con la facilidad de una criatura nacida de la noche misma. Su presencia era un susurro de poder, sereno pero imponente, y le provocó un escalofrío familiar. Esta noche, sin embargo, había algo diferente en su mirada, menos observación, menos distancia, más atención, más calidez. No deberías estar aquí sola, dijo con voz baja y suave, con ese tono de advertencia que siempre le oprimía el corazón. Lo sé, admitió en voz baja, mientras sus ojos se posaban en el bulto que llevaba en brazos. Yo, solo necesitaba ver la luna. Se acercó un poco más, a solo unos pasos de distancia, pero lo suficiente como para que ella sintiera su sutil calor en la gélida noche. Sus ojos la observaron con intensidad, penetrantes e implacables, pero sin juzgarla. En cambio, reflejaban una comprensión que ella jamás había experimentado. A pesar del frío, sus mejillas se sonrojaron. Una repentina ráfaga de viento dispersó las hierbas, haciéndolas caer sobre la nieve. Lyanna se agachó rápidamente,
intentando recogerlas, pero sus dedos congelados no las alcanzaron. Antes de que pudiera incorporarse, una mano cubrió la suya, la de Raelan. Firme, constante, pero cuidadosa, guió la suya para atrapar las hierbas esparcidas. El roce fue fugaz, casi accidental, pero resonó en ella como una chispa en yesca seca. Un calor intenso la invadió, mezclándose con un extraño e indeseado anhelo. Quiso alejarse, recordarse a sí misma la decencia, la distancia, los muros que había levantado alrededor de su corazón. Pero el momento era demasiado íntimo, demasiado crudo, demasiado real. Tú, comenzó ella, con la voz temblorosa, pero él negó con la cabeza levemente, silenciándola con delicadeza. She murmuró. La palabra era suave, protectora, y sin embargo, tenía peso de autoridad. Tú tienes cuidado contigo mismo, con el mundo, pero yo estoy aquí. Las palabras, aunque escasas, lograron traspasar su autocontrol. Lyanna sintió el peso de su atención, no posesiva ni exigente, sino centrada por completo en ella. Era una cercanía que jamás había conocido, una vulnerabilidad que nunca se había permitido. Sintió un nudo en la garganta y tragó saliva con dificultad, su corazón latía con un ritmo propio, pero a la vez en sintonía con su presencia. Por un instante, permanecieron en silencio. La noche se extendía a su alrededor, llena del susurro de las agujas de pino y el aullido lejano de un lobo. Y en ese silencio, cada emoción inexpresada pendía sobre ellos: miedo, anhelo, esperanza, vergüenza y deseo. No tienes que soportarlo todo sola, susurró finalmente, soltándole la mano pero manteniéndola a su alcance, como una promesa. Su mirada se suavizó ligeramente, revelando la profundidad de su cariño y la silenciosa firmeza de su protección. Lyanna sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, no de tristeza, ni de miedo, sino de liberación. Durante mucho tiempo había cargado con el peso del juicio, el exilio y la sensación de no valer nada. Y allí, en presencia de aquel hombre poderoso e inquebrantable, se sintió vista, reconocida, valorada. Titubeó, buscando palabras que no encontraba. Su pecho subía y bajaba con cada respiración, y se dio cuenta de que, en su presencia, estaba aprendiendo un nuevo ritmo de vida. Uno donde el miedo ya no dominaba, donde la seguridad podía existir, donde la confianza podía crecer. La expresión de Raelan permaneció serena, pero en el leve tensado de su mandíbula y la firmeza de su mirada, ella percibió la silenciosa tormenta de emociones que reprimía por ella. Y comprendió, en ese instante, que este alfa, tan peligroso para el mundo, tan intocable, estaba eligiendo ser gentil con ella. Eligiendo honrarla, protegerla y, tal vez, de alguna manera tácita, reconocerla como algo más que una exiliada, más que una carga, más que una sombra. La noche se hizo más profunda, y él retrocedió, fundiéndose con la oscuridad con la misma facilidad con que había surgido. Lyanna permaneció donde estaba, con el corazón acelerado, las yemas de los dedos hormigueando por el recuerdo de su tacto. La nieve reflejaba la pálida luz de la luna, brillando como fragmentos de vidrio, y ella susurró suavemente, casi para sí misma: ¿Quién eres, realmente? El viento llevó su pregunta entre los árboles, sin respuesta pero no ignorada. Y en el silencio, Lyanna comprendió que, por primera vez, la chispa que había comenzado como curiosidad y miedo se había convertido en algo mucho más peligroso, mucho más poderoso. Los frágiles e embriagadores inicios de la confianza, y algo que algún día podría ser amor. Y en las sombras del bosque, Raelan observaba inmóvil, silenciosa e indescifrable, pero más cerca que nunca, portando la promesa tácita de que nunca más se enfrentaría a la oscuridad sola. La noche estaba en silencio, de una quietud antinatural, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Lyanna se movía sigilosamente por el patio. El recuerdo del tacto de Raelan aún le calentaba los dedos, aún se instalaba en su pecho como una brasa frágil. Por primera vez en semanas, se permitió imaginar seguridad, imaginar ser vista, imaginar un mundo donde fuera algo más que exiliada y sombra. Pero la seguridad, según estaba aprendiendo, era efímera. Una voz familiar, dulce y melosa, la llamó desde el borde del patio. Lyanna, ronroneó, suave y insistent. Se quedó paralizada, con el corazón encogido, pero al principio sintió alivio, hasta que la voz continuó: Tengo algo que debes ver. Algo importante. Sus instintos se pusieron en alerta. La voz pertenecía a una de las sirvientas más jóvenes, una muchacha a la que había considerado tímida, inofensiva y leal. Sin embargo, el tono denotaba una sutil crueldad, una acritud oculta que no había percibido antes. Aún así, la curiosidad y la ingenuidad la impulsaban a acercarse.
Liana se acercó, y antes de que pudiera evaluar completamente el peligro, la muchacha le hizo un gesto para que la siguiera. La luz de la luna bañaba el patio con un resplandor plateado y sombrío, y Liana la siguió a regañadientes, con los nervios en alerta. Había aprendido a ser prudente, había madurado en las horas de soledad del exilio, y aún así, la facilidad con la que se movía la muchacha sugería que lo había planeado. Debería haber retrocedido, pero el deseo de comprender, de descubrir lo que se le había prometido, la impulsó a seguir adelante. Se deslizaron entre los árboles, donde la oscuridad se cernía densamente. Y entonces sucedió. Una trampa, cuidadosamente tendida, se reveló con el crujido de las cuerdas y el chasquido seco de su pie al quedar atrapado en una red oculta. Luchó, el pánico subiendo como humo en su pecho, hasta que la voz de la niña resonó, dulce pero cruel. ¿De verdad creías que escaparías de tu lugar tan fácilmente? El alfa no te protegerá si fallas donde más importa. La traición floreció en el pecho de Liana, más ardiente y punzante que el frío. Se le cortó la respiración, el corazón le latía con fuerza, no solo por la trampa, sino también por darse cuenta de que alguien a quien había considerado inofensiva, incluso amiga, se había vuelto contra ella. Un escozor de lágrimas empañó su visión, la ira se mezcló con el miedo, la humillación con la incredulidad. Pero la noche aún no había terminado de ponerla a prueba. Entre los árboles, oyó el inconfundible sonido de un movimiento, suave, deliberado, poderoso. Raelon. Apareció como por instinto, silencioso e imparable. El bosque mismo se doblegó ante su presencia. Sus ojos recorrieron la escena, penetrantes, calculadores, letales. La muchacha que había atrapado a Liana vaciló bajo su mirada, y las cuerdas que la habían aprisionado se deshicieron con un solo gesto suyo, rápido, eficaz, definitivo. Liana se liberó con dificultad, agitando el pecho, y las manos de Raelan, fuertes e inquebrantables, la sostuvieron. No de forma posesiva, sino protectora, dándole estabilidad, ofreciéndole seguridad sin palabras. ¿Estás herida?, preguntó con voz tranquila, pero con un matiz de furia contenida. No, susurró, aunque le temblaban las manos. Sintió un nudo en el estómago. Una mezcla de miedo, alivio y asombro se entremezcló con la angustia. Era una trampa. Ella, alguien en quien confiaba. La mandíbula de Raelan se tensó imperceptiblemente. Sus ojos, oscuros y tormentosos bajo la luz de la luna, se fijaron en la muchacha, y el aire pareció vibrar con el poder que contenía. Nadie te hará daño. No mientras yo esté aquí, dijo, y esas palabras, sencillas pero contundentes, la envolvieron como una armadura. Entonces, las lágrimas de Liana brotaron, suaves y temblorosas, no solo por miedo, sino también por el peso del alivio, por la profunda gratitud y el surgimiento de algo mucho más peligroso, el apego emocional. Comprendió, en ese instante, que el vínculo que se formaba entre ellos era más que curiosidad, más que fascinación. Era confianza, frágil y naciente, forjada entre el fuego y la sombra, y la certeza de que él actuaría donde otros habían fracasado. No la soltó de inmediato. Sus manos permanecieron en sus brazos, brindándole apoyo y protección, hasta que el último temblor abandonó su cuerpo. No eres débil, murmuró, casi para sí mismo, pero ella lo oyó. Resists. Survives. Y nadie te hará menos de lo que eres. La chica que la había traicionado se escabulló de nuevo entre las sombras, humillada, impotente, silenciada no por la fuerza, sino por la mera presencia de Raelan. El pecho de Liana subía y bajaba con respiraciones profundas y tranquilizadoras. Por primera vez, el mundo a su alrededor se sentía menos hostil, menos imposible. Y, sin embargo, la noche había dejado su huella. La traición había tenido un sabor amargo, cercano y personal. La confianza era ahora una llama frágil, y había vislumbrado lo fácil que podía ser amenazada. Su mano permaneció donde Raelan la había tocado, una calidez que se extendió entre sus dedos, un recordatorio de que la protección no era abstracta, sino tangible, poderosa e innegable. Raelan la observó fijamente durante un largo instante, con la mirada indescifrable, y finalmente retrocedió, fundiéndose con las sombras como si nunca hubiera estado allí. La mirada de Liana lo siguió, con el corazón aún latiendo con fuerza, pero fortalecida por lo que había presenciado, lealtad, fiereza y la promesa de una protección inquebrantable. El bosque susurraba a su alrededor, frío y vivo, llevando consigo los ecos de la traición y la promesa tácita de que nadie, ni los de su familia, ni los enemigos, ni el destino, la quebrantaría mientras él permanecía en las sombras, observando, protegiendo, esperando. Y Liana comprendió algo crucial. El mundo podía traicionar, sí,
pero ya no estaba sola. No mientras él permaneciera allí. El bosque nunca se había sentido tan vivo, ni tan amenazador. Cada sombra parecía susurrar amenazas, cada ráfaga de viento traía un peligro invisible, y cada crujido de una rama bajo sus pies resonaba como un tambor de advertencia. Liana corría, con la respiración entrecortada y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La nieve bajo sus pies daba paso al hielo y a las raíces ocultas. Hacía tiempo que había abandonado su manojo de hierbas. Ahora lo único que importaba era sobrevivir. No los había visto venir. Figuras enmascaradas de una facción rival, hábiles y silenciosas, con intenciones claras. Aprovecharon su breve descuido, el instante en que se permitió sentir esperanza, y atacaron. Lo primero que sintió fueron las cuerdas alrededor de sus muñecas, atándola con fuerza, clavándose en su piel. El pánico la invadió como un fuego ardiente y consumidor mientras forcejeaba, pero las ataduras resistieron. «Cálmate», susurró una voz grave y amenazante, a escasos centímetros de su oído. Se estremeció, presa del miedo, y la figura enmascarada la jaló hacia adelante. El frío le helaba la cara. El viento le azotaba el cabello, pero nada dolía tanto como darse cuenta de que estaba completamente sola. O al menos, eso creía. Y entonces la noche se partió con un sonido a la vez aterrador y estimulante, el gruñido de un depredador, grave, controlado, lleno de una fuerza capaz de aplastar piedra y hueso por igual. Raylan emergió de la oscuridad como un fantasma, con los ojos brillando tenuemente a la luz de la luna, los músculos tensos y los movimientos precisos. El bosque pareció envolverlo. Las sombras retrocediendo, los árboles inclinándose como en señal de respeto o de temor. Liana se quedó paralizada, con el corazón latiendo entre el alivio y la admiración. Nunca lo había visto así, completamente desatado, plenamente consciente de su poder, y sin embargo, contenido por un único propósito: protegerla. Los captores vacilaron, la vacilación se apoderó de sus movimientos mientras Raelan avanzaba. Un solo movimiento de su brazo, un solo rugido que sacudió la noche, y se dispersaron, desorientados y aterrorizados. Raelan se movió más rápido de lo que Liana podía seguirle el ritmo, quitándole las cuerdas de las muñecas con serena eficiencia, pero el peligro aún no había terminado. Su pecho se agitaba, respirando con dificultad, pero antes de que pudiera hablar, él le tomó la mano, sujetándola con firmeza, como un gesto protector. ¿Entiendes? Su voz era baja, convincente, cargada de autoridad y promesa tácita. No permitiré que nadie te haga daño. Ni ahora, ni nunca. Los ojos de Liana se llenaron de lágrimas, en parte por miedo, en parte por asombro, en parte por la creciente e irresistible atracción que sentía hacia él. Quería hablar, protestar, reclamar algo de independencia en medio del caos, pero las palabras no le alcanzaron. El bosque a su alrededor volvió a guardar silencio, como si esperara su respuesta. Yo confío en ti», susurró finalmente, con la voz temblorosa en los labios. Era más que una declaración. Era una rendición, una confesión de la frágil esperanza que había albergado en secreto. La mirada de Raelan se suavizó y, por primera vez, Liana vislumbró algo más allá del alfa. El hombre que se escondía tras la leyenda, aquel que la había observado, protegido y esperado a que lo viera como algo más que una sombra y una amenaza. «Entonces no estará sola», dijo. Y con eso, la atrajo hacia sí, lo suficiente para que pudiera sentir su calidez, la fuerza de su presencia, sin perderse a sí misma. Su corazón latía con fuerza y una nueva emoción la invadió, algo intenso, tierno e irrevocable. Ya no era víctima del exilio, ya no estaba a merced de quienes habían intentado usarla o desecharla. Había sido reclamada, no en susurros, no en sombras, sino plenamente, innegablemente, por una fuerza que podía protegerla, desafiarla y amarla a la vez. Mientras regresaban a la casa al amparo de la oscuridad, Liana comprendió algo fundamental. Confiar nunca le había resultado fácil, ni tampoco la esperanza. Sin embargo, allí, en la fuerza de la presencia inquebrantable de Raelan, descubrió que el amor, cuando venía acompañado de protección y reconocimiento, también podía ser la salvación. La nieve crujía suavemente bajo sus pies, y el bosque resonaba con el silencioso eco del caos. Los dedos de Liana se detuvieron en su brazo, reacia a soltarlo, consciente de que el peligro había pasado, pero el vínculo se había fortalecido. Lo miró, con la respiración aún entrecortada y los ojos muy abiertos, y susurró, casi para sí misma: «Yo soy tuya». Los labios de Raelan se curvaron en una leve sonrisa, sus ojos brillaban con orgullo y algo más íntimo, algo privado e inexpresado. «Y así seguirá siendo», murmuró. «Siempre».
Eres mía para proteger, mía para reclamarte y mía para honrarte. La noche los envolvía como un sudario, oscura y profunda, pero ya no les resultaba amenazante. Con Raelan a su lado, las sombras podían rugir, el bosque podía susurrar y el mundo podía conspirar, pero jamás volvería a estar sola. Y por primera vez desde que comenzó su exilio, Lyanna se permitió creerlo por completo. El gran salón del consejo del clan estaba en silencio, pero vibraba de tensión. Todos los rostros se volvían hacia el centro, con los ojos muy abiertos, murmullos ahogados pero electrizantes por la anticipación. Lyanna permanecía al borde de la sala, con el peso de los últimos meses oprimiéndole el pecho. El exilio, los susurros, el cruel juicio que la había declarado inútil. Y, sin embargo, no temblaba. No esta vez. No mientras él estuviera cerca. Raelan dio un paso al frente, alto, imponente e increíblemente sereno. Su presencia llenó el salón como una tormenta apenas contenida. Donde antes los susurros la habían atormentado, ahora reinaba el silencio. Todas las miradas se posaron en el rey Alfa, y con él, en ella. El corazón de Lyanna latía con fuerza, pero ya no era miedo. Era reconocimiento, esperanza y el primer atisbo de triunfo. La habéis juzgado. La voz de Raelan resonó en el pasillo, baja, firme y resuelta. La habéis considerado indigna. La habéis vendido como si fuera una carga. Y sin embargo, se acercó, la luz del fuego iluminando los bordes de su armadura, el poder que emanaba de él era innegable. Ella resiste. Ella survive. Y es mía. Las palabras resonaron en la sala como un trueno. Se oyeron jadeos entre la multitud, las miradas se escondían, los susurros apenas se podían contener. Lyanna sintió que se le ruborizaban las mejillas, no por vergüenza, sino por el peso abrumador de ser vista, verdaderamente vista, por primera vez. No se atrevió a hablar, solo pudo dejar que las palabras la envolvieran como un manto protector. La mirada de Raelan se suavizó al recorrerla, y su cálida quietud le llegó hasta lo más profundo del pecho. La había reclamado no en las sombras, ni en susurros, sino públicamente, sin vacilación, sin disculpas. Y con esa reclamación llegó algo mucho más poderoso que la protección, el reconocimiento de su valía. No eres débil, continuó, con voz firme que resonaba en toda la sala. No eres prescindible. Eres fuerte, resiliente y has sido elegida. Por mí. Publicamente. De forma indelible. Que nadie vuelva a cuestionar tu lugar en este mundo. Lyanna contuvo la respiración, con lágrimas asomando en sus ojos. La vergüenza que la había oprimido como una segunda piel durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, hilo a hilo. En su lugar surgió algo que jamás se había atrevido a permitirse, orgullo, confianza, la certeza de que era valiosa, no por su utilidad, ni por las expectativas de los demás, sino por quien era. Algunos miembros del consejo intentaron hablar, objetar, desafiar la autoridad del Alfa. Pero la mirada de Raelan, oscura y tormentosa, los cautivó, y sus voces vacilaron. Su presencia bastaba. Su palabra bastaba. El poder que lo respaldaba no necesitaba ser ejercido, simplemente existía, y conllevaba su valía. Las manos de Lyanna temblaron ligeramente mientras daba un paso al frente, con el corazón latiéndole con fuerza, y se encontró con su mirada. No hacían falta palabras. La promesa en sus ojos, la silenciosa declaración en la postura de sus hombros, hablaban más alto que cualquier discurso. Ya no era una sombra, ya no era desechada, ya no era objeto de intercambio. Era elegida, era honrada, era amada. Raelan le tomó la mano y la llevó a su pecho, donde su corazón latía con firmeza, con fuerza y completamente suyo. No perteneces a nadie más que a ti misma, susurró, aunque el silencio de la sala permitió oír sus palabras. Pero ten esto presente. Eres mía para protegerte, mía para cuidarte y mía para honrarte. Y lo haré mientras viva. La habitación pareció exhalar un suspiro cuando él soltó su mano, aunque su presencia aún llenaba cada rincón. Las miradas que antes la habían cuestionado, ridiculizado o dudado, ahora la observaban con una mezcla de asombro y respeto a regañadientes. Lyanna alzó la barbilla, sintiendo la primera oleada de fuerza real desde que había comenzado su exilio. Ya no la definían la vergüenza ni el rechazo. La definían la resiliencia, la resistencia y, ahora, el amor. El salón se llenó de murmullos, algunos de temor, otros de admiración, mientras Raelan la guiaba para que se pusiera a su lado. Hombro con hombro, se enfrentaron al consejo, enfrentándose juntos al mundo. Y por primera vez, Lyanna se permitió sentirlo plenamente.
El peso de la reivindicación, la calidez de la protección y el poder emocionante y aterrador de ser vista y querida por ser exactamente quien era. La luz de la luna que entraba por los altos ventanales iluminaba los bordes de su cabello, la serena fortaleza de su postura, el brillo de sus ojos. Ya no era un peón. Ya no era una exiliada. Ya no era una sombra que se pudiera intercambiar. Había sido elegida. Había sido honrada. Había sido reclamada. Y nunca más volvería a tener miedo. El frío de la madrugada se aferraba a las murallas del castillo, pero la tensión en el interior ardía con más fuerza que cualquier fuego. Incluso después de la declaración pública de Raelan, los ecos de la duda y el resentimiento persistían en las salas del consejo y en los aposentos de los sirvientes. Algunos susurraban con temor, otros con envidia. Lyanna se había convertido en un símbolo, un faro elegido por Raelan, pero no todas las miradas que la observaban eran benevolentes. La primera prueba llegó de forma inesperada. Un pretendiente rival, un cambiaformas lobo de cierta influencia que llevaba tiempo anhelando el favor de Raelan, se le acercó con falsa cortesía. Su sonrisa era educada pero vacía, y sus palabras resumaban desafío. «Debes entender», dijo con voz suave y calculadora, «que no todos aprueban las decisiones del Alfa. Algunos de nosotros cuestionamos tu valía, Lyanna». Se le encogió el corazón, sintiendo el viejo dolor de la vergüenza y la insuficiencia, pero no flaqueó. Raelan le había enseñado lo que significaba mantenerse firme, aceptar su propio valor, y ahora recurría a esa fuerza. Sostuvo la mirada de su rival con firmeza. «No busco aprobación», dijo con calma. «Y no permitiré que el juicio me defina». Raelan apareció a su lado como si su determinación lo hubiera invocado. Su presencia era serena pero innegable, irradiando poder y autoridad protectora. Le dirigió a su rival solo una mirada, y la sutil curva de sus labios bastó para silenciar cualquier otra palabra. Lyanna sintió una mezcla de orgullo y alivio. Ya no era impotente. Podía enfrentarse a la oposición y no se derrumbaría. Pero los desafíos no terminaron con sus rivales. Los chismes se extendieron como la pólvora por el castillo, susurros de celos entre los sirvientes que resentían su repentino reconocimiento y respeto. Las puertas, antes cerradas al pasar, ahora estaban entreabiertas, con miradas inquietas y oídos atentos a cualquier señal de debilidad. Y, sin embargo, cada vez que la sombra del miedo se acercaba, la presencia de Raelan estaba allí, un ancla silenciosa, un recordatorio de que estaba protegida, valorada y vista. Una tarde, mientras recorría la biblioteca buscando tomos antiguos, oyó a dos miembros de la familia hablando en voz baja. «Ella lo ha cambiado», susurró uno. «El Alfa ahora es más blando. Está distraído. Es peligroso». «Ella misma es peligrosa», respondió el otro. «¿No lo ves? Sobrevive to do. Prospera donde otros fracasarían. Y él la seguirá a donde sea». Los dedos de Lyanna rozaron el lomo de un libro, temblando ligeramente, no por miedo, sino por el reconocimiento. Se había convertido en algo más que una superviviente. Se había convertido en una fuerza, una presencia que ni siquiera el Alfa podía ignorar. Y hasta ese momento no se había dado cuenta de lo mucho que eso importaba, no para nadie más, sino para ella misma. Más tarde, en la tranquilidad de su habitación, Raelan se unió a ella. La tenue luz de las velas proyectaba sombras en las paredes, pero en su mirada solo había concentración, calidez, atención inquebrantable. «El mundo nos pone a prueba», dijo suavemente, con esa voz que denotaba la calma y autoridad en la que ella había llegado a confiar, «pero tú perseveras porque eres más fuerte de lo que crees». «Why yo perseverar contigo». Lyanna se dejó llevar por la fuerza que él le ofrecía, sintiendo cómo la envolvía como un escudo. Los desafíos, los celos, los chismes, no la doblegarían. No mientras hubiera aprendido a confiar en sí misma, no mientras lo tuviera a su lado. Yo no te fallaré», susurró, aunque sus palabras no eran tanto una promesa como una afirmación de su propio coraje. «No tendrás que hacerlo», dijo, apartándole un mechón de pelo de la cara. Su mano permaneció allí, cálida y firme, un sutil recordatorio del vínculo que había surgido entre ellos. «Porque afrontamos esto juntos. Siempre». La noche se extendió larga y silenciosa, llena del eco de temores susurrados, amenazas apagadas y el suave latido de corazones que aprendían a confiar el uno en el otro. Lyanna comprendió que el amor no se trataba solo de calidez o anhelo, sino de enfrentar el mundo, hombro con hombro, sabiendo que ninguna tormenta podría romper el vínculo forjado entre el fuego y la sombra. Sabía que las pruebas volverían, pues el mundo rara vez era benevolente con aquellos que no podía controlar. Pero mientras la presencia de Raelan la reconfortaba, mientras su mano permanecía en silencio,
afirmándola, sintió una verdad inquebrantable. Juntos, podrían superar cualquier cosa. Y en esa certeza, por primera vez, Liana se permitió tener esperanza, no tímidamente, no con cautela, sino plenamente, en la vida que nunca había creído posible. Una vida de amor, de reconocimiento, de fortaleza y de una relación de pareja inquebrantable. El gran salón del consejo resplandecía a la luz de las antorchas, el aire cargado de expectación y tensión latente. Todas las miradas se posaban en el centro de la sala, donde el pasado y el presente convergían en un instante que definiría el futuro. Liana se yergue, con el pecho erguido y la espalda recta por primera vez en años. Ya no era la chica exiliada de la que se hablaba en voz baja, estaba allí, visible, honrada y lista para reclamar la vida que le había sido negada durante tanto tiempo. Raelan apareció a su lado, tan imponente y sereno como siempre, irradiando autoridad con su presencia. La mirada del rey Alfa recorrió la asamblea, una tormenta silenciosa contenida en sus ojos azul acero. Aún no necesitaba hablar. El peso de su presencia bastaba para callar los susurros, detener los murmullos y exigir atención. Cuando finalmente habló, su voz resonó por todo el salón, profunda e inquebrantable. Esta mujer ha soportado lo que nadie debería soportar. Ha afrontado el exilio, la traición y la crueldad, y sin embargo, aquí está, no quebrantada, no avergonzada, sino más fuerte que cualquiera que se atreva a juzgarla. Es mía. Y la reclamo públicamente, ante todos los que cuestionen su valía. Un silencio se apoderó de la sala, un silencio opresivo, eléctrico y cargado de incredulidad y asombro. Liana sintió que el corazón le latía con fuerza, y aunque se le ruborizaron las mejillas, no fue por vergüenza, sino por la profunda comprensión de que cada momento de adversidad la había conducido hasta allí, a un lugar de honor, reconocimiento y amor. Algunos miembros del consejo intercambiaron miradas, atónitos y sin palabras. Otros se atrevieron a murmurar objeciones, pero la mirada penetrante de Raelan los hizo callar. Liana sintió la silenciosa satisfacción de la justicia. Quienes antes la habían ridiculizado, menospreciado y marginado, ahora no tenían ningún poder sobre ella. Ninguno en absoluto. Raelan se acercó y le tomó la mano. El gesto fue sencillo pero cargado de significado. «Ya no eres una sombra», dijo en voz baja, apenas audible, «ya no eres alguien que se intercambia, de quien se murmura o de quien se duda. Eres elegida. Eres honrada. Y eres mía». Las palabras la impactaron como un rayo de sol que disipa una nube de tormenta. Durante años, la vergüenza y la duda se habían aferrado a ella como una segunda piel. Ahora, se desprendían poco a poco, hilo a hilo invisible, reemplazadas por orgullo, fortaleza y una alegría intensa que le inundaba el pecho. No la definían sus defectos, la crueldad ajena ni los juicios de los pusilánimes. La definían la resiliencia, el coraje y el amor de un alfa que reconoció su valía cuando el mundo se negaba a hacerlo. Alzó la barbilla, mirando a los ojos de quienes habían dudado de ella, y por primera vez, no sintió miedo. Solo reivindicación, una sensación de justicia que le recorría las venas como fuego. Los susurros que antes la atormentaban ahora resonaban con reverencia. Quienes la habían traicionado no tuvieron más remedio que presenciar la verdad. Era poderosa, era elegida y era amada. El pulgar de Raelan rozó suavemente el dorso de su mano, y en ese único y tierno contacto, ella sintió la promesa de protección, de devoción y de un compromiso inquebrantable. Juntos, susurró él, y ella asintió, con lágrimas asomando en sus ojos, aunque su postura permaneció orgullosa e inquebrantable. La asamblea pudo verlo, el vínculo innegable entre ellos. La elección del alfa no era un secreto, ni un favor discreto, ni una concesión pasajera. Era absoluta, pública y vinculante. Raelan la había reclamado por completo, y ella, a su vez, había aceptado su lugar a su lado. Liana sintió una oleada de emociones. Alivio, triunfo, amor y la embriagadora libertad de ser vista, verdaderamente vista, por quien era. Se permitió sentirlo plenamente, sin reservas, sin miedo, sin vergüenza. Había sobrevivido al exilio, soportado la crueldad y enfrentado la traición. Y ahora, era celebrada, querida y segura. El salón pareció exhalar con ella, el peso del pasado se desvaneció, reemplazado por la luz y el reconocimiento. Los ojos de Raelan la miraron fijamente, inquebrantables, y en esa mirada encontró la afirmación final que tanto anhelaba: había sido elegida, reconocida y amada, completa e irrevocablemente. Mientras las antorchas parpadeaban, proyectando una luz dorada por el salón, Liana se permitió sonreír, no con timidez ni con cautela, sino con sinceridad. Ya no era la chica que había sido entregada por un defecto.
Era una mujer que había enfrentado al mundo, que había sobrevivido a su crueldad y que había sido elegida por la única persona cuya opinión realmente importaba. Y en los brazos de Raelan, finalmente lo sintió: hogar, pertenencia y la certeza inquebrantable de que el amor, la justicia y el reconocimiento podían sanar incluso las heridas más profundas. El consejo observó en silencio, impotente, como Lyanna permanecía junto a su rey Alfa. Ya no era una sombra, ni una exiliada, ni inferior. Había sido elegida, había sido reclamada, y por fin, gloriosamente, era libre.